Mecánica cuántica para estudiantes de bachillerato. En el vídeo anterior hemos visto que el estado en el que se encuentra un sistema cuántico viene descrito por un vector en un espacio vectorial. Pero este espacio vectorial no es el espacio tridimensional por el cual nos movemos. Es otro espacio, un espacio diferente. ¿Qué características tiene este espacio vectorial? Vamos a verlo. Ya hemos visto que el observable sigma z lo que nos dice es si el fotón, cuando se encuentra con un espejo semirreflector, sea refractado o bien sea reflejado. Por tanto, tras encontrarse con un espejo semirreflector, el fotón puede encontrarse en los siguientes dos estados. O bien en sigma z igual a -1, lo cual significa que el fotón se ha refractado, o bien en el estado sigma z igual a +1, lo cual significa que el fotón se ha reflejado. Sin embargo, el primer principio de superposición de los estados cuánticos nos dice que si existe un estado en el que un observable toma un valor bien definido y existe otro estado en el que el mismo observable toma otro valor diferente, entonces tienen que existir estados que sean combinación lineal, es decir, superposición, de ambos estados cuánticos. Y en este estado de superposición hay cierta probabilidad de que si medimos el observable sigma z obtengamos el valor sigma z igual a -1, y cierta probabilidad de que si medimos el observable sigma z obtengamos el valor sigma z igual a +1. La probabilidad de medir sigma z igual a -1 viene dada por el módulo al cuadrado de este coeficiente, de acuerdo con la regla de Boole. Y la probabilidad de medir sigma z igual a +1 viene dada por el módulo al cuadrado de este coeficiente. Nótese que ambos estados, el estado sigma z igual a -1 y el estado sigma z igual a +1, forman una base ortonormal del espacio de los estados cuánticos. Son una base porque cualquier otro estado es combinación lineal de ambos. Cada uno de estos estados tiene módulo 1, cada uno de estos estados es un vector de módulo 1 y además son perpendiculares. Por eso es una base ortonormal. Pero en general el estado cuántico en el que se va a encontrar el sistema va a ser una combinación lineal de ambos vectores. En este caso, cuando ponemos un espejo semirreflector, pues esta es la combinación lineal que se obtiene. Esto es lo que pasa en el interferómetro de Mach-Zehnder. En el interferómetro de Mach-Zehnder lo que hemos hecho ha sido poner este aparato de medida para poder medir el observable sigma x. Y en este interferómetro lo que hemos visto es que hay certeza, porque hay interferencia constructiva, de obtener el valor sigma x igual a -1. Es decir, que el estado cuántico psi en el que se encuentra el fotón una vez pasa el primer espejo semirreflector, pues es el estado sigma x igual a -1, que como hemos dicho antes es una combinación lineal de los estados sigma z igual a +1 y sigma z igual a -1. Las componentes del vector en esta base, es decir, 1 partido por raíz de 2 y -1 partido por raíz de 2, son las amplitudes de probabilidad de obtener el resultado sigma z igual a +1 y sigma z igual a -1 en el hipotético caso de que coloquemos detectores aquí y aquí. Pero, ¿cómo podemos obtener algebraicamente estas componentes? ¿Cómo podemos obtener, si nos dan el estado psi, los valores 1 partido por raíz de 2 y -1 partido por raíz de 2?
¿Cómo podemos obtener algebraicamente las amplitudes de probabilidad a partir del estado cuántico? La clave está en geométricamente obtener la proyección del vector sobre la recta, sobre el eje en el cual queremos sacar la componente. En geometría en el plano, si tenemos el vector v, pues sabemos que proyectando perpendicularmente sobre el eje horizontal, obtenemos esta componente que es v en el eje horizontal, v en el eje x. Mientras que si proyectamos perpendicularmente sobre el eje y, obtenemos la componente vi. ¿Cómo se hace eso? Bueno, sabemos que vx es simplemente el módulo de v por el coseno del ángulo que forma el vector con el eje x. Pero esto no es más que multiplicar el vector v escalarmente por el vector unitario i. ¿Por qué? Porque un producto escalar es el módulo del primer vector, el módulo del segundo vector es 1, por tanto multiplicar por 1 es no hacer nada, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. En este caso el vector unitario en la dirección del eje x es el vector i. ¿Cómo se hace esto en notación de Dirac? En notación de Dirac, este vector no lo llamo i, lo estoy llamando el vector sigma z igual a más 1. A este eje le llamo eje sigma z igual a más 1. Por otro lado, este otro eje lo llamo sigma z igual a menos 1. Y el vector unitario j, que va en ese eje, en la dirección de ese eje, lo llamo vector unitario sigma z igual a menos 1. El vector v, como es el estado cuántico del sistema, lo llamo psi. Y las componentes son justo las amplitudes de probabilidad que yo quiero calcular. ¿Cómo se calcula? Entonces, ¿cómo se calcula la amplitud de probabilidad psi de que sigma z valga más 1? Pues haciendo un producto escalar, que en notación de Dirac se escribe el producto escalar entre el vector sigma z igual a más 1 y el vector psi. Entonces esta notación no se usa, se usa esta notación. Análogamente, si yo quiero calcular la amplitud de probabilidad psi de que sigma z valga menos 1, pues lo que hay que hacer es hacer el producto escalar entre el vector sigma z igual a menos 1 y el estado cuántico en el que está el sistema. ¿Cómo se hace un producto escalar de dos vectores en una base ortonormal? Bueno, imaginemos que tenemos un estado cuántico, un vector, que viene dado por c más sigma z igual a más 1 más c menos sigma z igual a menos 1, una combinación lineal de sigma z igual a más 1 y sigma z igual a menos 1. Imaginad que tenemos otro estado cuántico, otro vector distinto, psi', que va a ser c' más, es decir, una combinación lineal con coeficientes diferentes, más c menos prima sigma z igual a menos 1. Entonces, si yo quiero hacer el producto escalar entre ambos vectores, lo que hago es lo siguiente. El producto escalar es psi' es igual a, escribo aquí psi', este vector tengo que hacer el producto escalar por este otro. Entonces me salen 4 términos, me sale este por este, este por este, este por este y este por este. Lo que ocurre es que cuando yo haga este por este va a salir 0, porque los vectores sigma z igual a más 1 y sigma z igual a menos 1 son perpendiculares. Lo mismo pasa cuando haga este producto escalar, también va a salir 0.
y los únicos productos que tengo que hacer son este, que va a salir 1, porque el producto escalar de un vector por sí mismo es su módulo al cuadrado, y en este caso el módulo es 1, son vectores unitarios. Aquí sale 1 y aquí también sale 1. El que no entienda bien lo que estoy haciendo, tengo otro vídeo que podéis ver en la descripción donde explico cómo se hace un producto escalar en una base ortonormal. En conclusión, lo que se obtiene es C' más C más C' menos C menos. Es decir, el producto escalar de dos vectores en una base ortonormal es simplemente multiplicar una componente por la otra y multiplicar las otras dos componentes. Las componentes en el eje horizontal se multiplican, las componentes en el eje vertical se multiplican y luego se suman. En este caso, el espacio vectorial con el que estamos trabajando en mecánica cuántica es un espacio vectorial sobre el cuerpo de los complejos, de los números complejos. Eso lo vamos a ver en un vídeo más adelante. Esto quiere decir que en este caso el producto escalar no es bilineal, no es lineal en los dos lados, sino que es sesquilineal. Es lineal en un lado y antilineal en el otro. Eso lo que significa es que básicamente para corregir estas fórmulas, para poder trabajar con números complejos, lo que hay que hacer es conjugar estos números complejos, este y este. Por tanto, lo que sostiene es C' más conjugado por C' más sin conjugar más C' menos conjugado por C' menos sin conjugar. Y esa es la fórmula del producto escalar de dos vectores en función de sus componentes en una base ortonormal. Nótese que aquí lo que estamos haciendo es simbólicamente un producto de dos cosas. Lo primero es un vector puesto de forma normal. Esto es lo que se llama un ket. Y lo segundo es el mismo vector, pero escrito con la orientación en notación de Dirac hacia el otro lado. Y esto es lo que se llama un bra. Por eso el producto escalar es un bracket. Es una forma de recordar mnemotécnicamente lo que estamos haciendo. No obstante, los bra tienen un significado matemático claro, porque los bra también son vectores. Lo que pasa es que son vectores que en matemáticas se corresponden con el espacio vectorial dual al espacio vectorial de los estados cuánticos. Pero bueno, eso es un apunte matemático que ahora mismo no necesitáis. Para vosotros simplemente un bra es aquello con lo que hay que multiplicar para poder obtener la amplitud de probabilidad a partir del estado cuántico. Es decir, ¿cuál es la relación entre el estado cuántico psi y la amplitud de probabilidad de medir, estando en ese estado cuántico, el observable sigma z igual a más 1? Pues esa relación es simplemente un producto escalar. Lo que hay que hacer es multiplicar escalarmente psi por el estado en el que sigma z toma el valor más 1. Y al hacer este producto escalar, lo que se obtiene es la amplitud de probabilidad de obtener sigma z igual a más 1. Es decir, en mecánica cuántica, el producto escalar de dos vectores nos da la amplitud de probabilidad de que el sistema cuántico, estando en un estado psi concreto, tome el valor del observable que viene dado por el otro estado cuántico. Si lo que queremos es la relación entre el estado cuántico y la probabilidad, entonces ya sabemos que lo que tenemos que hacer es sacar el módulo al cuadrado de este producto escalar. Es decir, la probabilidad de obtener sigma z igual a más 1, pues es el módulo al cuadrado de esta amplitud de probabilidad, es decir, el módulo al cuadrado de el producto escalar. Análogamente, la probabilidad de medir sigma z igual a menos 1, pues es el módulo al cuadrado de esta amplitud de probabilidad, el módulo al cuadrado de este otro producto escalar. Y esta es la regla de Bohr escrita en términos de un producto escalar. Por tanto, el espacio de los estados cuánticos tiene que ser un espacio vectorial, es decir, tienen que estar permitidas las superposiciones de distintos estados, que son combinaciones lineales de vectores, pero además este espacio vectorial tiene que estar dotado de un producto escalar, ya que es este producto escalar el que nos permite calcular las amplitudes de probabilidad. Es decir, gracias a este producto escalar hay distintas probabilidades de que se obtengan determinados valores a la hora de medir los observables.
A un espacio vectorial dotado de un producto escalar se le llama espacio unitario. Pero además se puede ver que este espacio tiene que ser completo. En el caso de dimensión finita, en el que estamos trabajando, todos los espacios vectoriales dotados de un producto escalar son completos. En el caso de dimensión infinita esto podría no ocurrir. Cuando tenemos un espacio vectorial dotado de un producto escalar que es completo, se dice que es un espacio de Hilbert. Es decir, el espacio de todos los estados cuánticos es un espacio vectorial, es un espacio de Hilbert. Todo vector en este espacio de Hilbert representa un posible estado cuántico del sistema, salvo el vector nulo al que no corresponde ningún estado cuántico. Lo que pasa es que hay que añadir una condición adicional, y es la siguiente. Como las distintas componentes del vector en una base ortonormal son en realidad amplitudes de probabilidad, y las probabilidades son por tanto el módulo al cuadrado, la probabilidad total tiene que ser 1, es decir, tiene que haber certeza de que se va a obtener algún valor a la hora de medir el observable sigma z, o bien -1 o bien +1. Eso lo que significa es que este estado cuántico psi tiene que ser tal que c menos módulo al cuadrado, que es la probabilidad de medir sigma z igual a -1, más c más módulo al cuadrado, que es la probabilidad de medir sigma z igual a +1, tiene que ser igual a 1. Pero si nos fijamos, esto no es más que el módulo del vector, el módulo al cuadrado del vector. Es decir, esto lo que quiere decir es que el módulo al cuadrado del vector psi tiene que ser 1. Tiene que ser un vector de módulo 1, por tanto. Como el módulo es positivo, tiene que ser 1. Otra forma de escribir esto es que psi, producto escalar consigo mismo, tiene que valer 1. Es decir, psi tiene que ser un vector unitario. Cada vector unitario de este espacio de Hilbert representa un estado cuántico posible del sistema. ¿Qué ocurre si el vector no es unitario? Por ejemplo, ¿qué ocurre si tenemos un vector cuyo módulo no es 1? Como por ejemplo este. Bueno, lo que se entiende es que este vector hay que normalizarlo, es decir, hay que dividirlo entre su módulo para convertirlo en un vector unitario. ¿Esto qué quiere decir? Que en mecánica cuántica, siempre que tengamos dos vectores que sean uno múltiplo del otro, entonces ambos vectores representan el mismo estado físico. ¿Por qué? Porque dan las mismas amplitudes de probabilidad. Otra forma de decirlo es que en realidad los estados cuánticos, más que vectores, son rayos en este espacio de Hilbert. Todos los vectores que vayan en esta línea son físicamente equivalentes. ¿Qué posibilidades tenemos, por tanto? Una posibilidad es que un estado sea múltiplo de otro estado. Un vector sea múltiplo del otro vector. En este caso se dice que ambos estados poseen el mismo significado físico. Son físicamente equivalentes. Un ejemplo lo tenemos con el estado sigma z igual a +1 y el estado menos sigma z igual a +1. Ambos estados son equivalentes, solamente difieren en esta fase. Fase que cambia las amplitudes de probabilidad pero no cambia las probabilidades. La única forma de que cambien las probabilidades sería someter a este estado a un experimento de interferencia, de superposición con otros estados, y entonces la fase sí que podría decirnos si hay interferencia constructiva o destructiva, si afectaría las probabilidades. Pero mientras no se haga superposición de este estado con otros, esta fase no tiene ningún tipo de relevancia física. Otra posibilidad es que los dos estados sean ortogonales, es decir, que su producto escalar de 0. En este caso se dice que ambos estados son mutuamente excluyentes. Es decir, que la probabilidad de, estando el sistema en el estado psi
se obtenga para un observable un valor que está bien definido en el estado psi', justo con ese mismo valor del observable, es 0. Es decir, que si es verdadero que el sistema está en el estado psi, entonces va a ser falso que esté en psi'. Son mutuamente excluyentes. Un ejemplo lo tenemos en el par de estados sigma z igual a más 1 y sigma z igual a menos 1. Si ocurre uno, no ocurre el otro. O bien medimos el valor más 1 para el observable sigma z, o bien medimos el valor menos 1. Solo una de las dos posibilidades. Fijaos que se tratan de estados que no solapan, porque el estado sigma z igual a más 1 se puede escribir como 1 por sigma z igual a más 1 más 0 por sigma z igual a menos 1. Es decir, en aquellos valores en los que hay amplitud de probabilidad de 1, como en este, el otro tiene un 0. Se dice que son funciones de onda que no solapan. Entonces, siempre que tengo dos funciones de onda que no solapan, sus correspondientes estados son mutuamente excluyentes. Pero no es la única posibilidad. Otro ejemplo lo tenemos con los estados sigma x igual a más 1 y sigma x igual a menos 1. Este es 1 partido por raíz de 2 sigma z igual a más 1 más 1 partido por raíz de 2 sigma z igual a menos 1. Mientras que el otro es 1 partido por raíz de 2 sigma z igual a más 1 menos 1 partido por raíz de 2 sigma z igual a menos 1. Ambas funciones de onda no solapan, pero hacer el producto escalar, por culpa de esta diferencia de fase que hay aquí, el producto escalar sale 0. Es decir, que este caso de estados mutuamente excluyentes incluyen tanto el de funciones de onda que no solapan, si aquí representamos los posibles resultados, tengo una función de onda y tengo otra función de onda, esta sería psi y esta sería psi', no solapan, o también puede ocurrir que la función de onda psi sea así y la función de onda psi' sea así. Ambas funciones sí solapan, pero al hacer el producto escalar por esta parte sale positiva, por esta parte sale negativo y al final sale 0. Y hay una tercera posibilidad, y es que al hacer el producto escalar de psi' con psi no salga 0, pero que ambos vectores no sean uno múltiplo del otro. Entonces representan estados distintos, sin embargo son estados que no son mutuamente excluyentes. Entonces a estos estados se dice que son estados incompatibles entre sí. Como ejemplo tenemos al estado sigma z igual a más 1 y el estado sigma x igual a más 1. Son incompatibles porque si yo pongo los detectores para medir el valor de sigma z, entonces el valor de sigma x queda completamente indeterminado. O al revés, si yo pongo el detector para medir sigma x, entonces el valor de sigma z queda completamente indeterminado. Este caso es el que hace a la mecánica cuántica peculiar. Hay estados cuánticos que son incompatibles entre sí. La relación entre ellos no es que sean mutuamente excluyentes, no es que cuando uno sea verdadero el otro sea falso. Cuando uno es verdadero, el otro está indeterminado. Si he obtenido interferencia constructiva en un detector, entonces queda indeterminado si el fotón se ha refractado o se ha reflejado en el primer espejo semirreflector. Para concluir, vamos a resumir lo que hemos averiguado. En el episodio anterior nos preguntamos cómo era posible que las amplitudes de probabilidad, cómo era posible que la función de onda fuera diferente en función de la elección de Heisenberg que hayamos tomado. Por ejemplo, podemos decidir medir el observable sigma z o podemos decidir medir el observable sigma x. Esa es la elección de Heisenberg. La elección de Heisenberg la hace el observador. El observador decide qué observable quiere medir. Por otro lado, el resultado concreto que se obtenga cuando medimos, eso ya no lo hace el observador, eso lo hace la naturaleza, y es lo que se llama elección de Dirac. Dentro de todos los posibles eventos que tienen una probabilidad no nula, pues alguno se tiene que realizar. La naturaleza elige cuál se realiza y eso es la elección de Dirac. Lo que acabamos de ver es que podemos caracterizar al fotón cuando va por aquí, o por aquí en este experimento, como un estado cuántico psi,
Y este estado cuántico psi nos permite calcular las amplitudes de probabilidad para cualquier elección de Heisenberg que decidamos. Es decir, para cualquier observable que queramos medir. En ese sentido, el estado cuántico psi es objetivo, no depende de la subjetividad de qué observable quiere medir el observador. Es un elemento matemático que es independiente del observable que queramos medir, es un vector, y el vector es un ente independiente de la base en la cual expresamos ese vector. Como por un lado psi se puede escribir como una combinación lineal de psi z igual a más 1 y psi z igual a menos 1, entonces la función de onda correspondiente al resultado sigma z igual a más 1 le corresponde una amplitud de probabilidad de 1 partido por raíz de 2, y al resultado sigma z igual a menos 1 le corresponde una amplitud de probabilidad de menos 1 partido por raíz de 2. Por otro lado, sabemos que psi es el estado sigma x igual a menos 1. Por tanto, en este caso la función de onda sería donde sigma x vale menos 1, tenemos una amplitud de probabilidad de 1, y donde sigma x vale menos 1 tenemos una amplitud de probabilidad de 0. Un mismo estado cuántico da lugar a funciones de onda diferentes en función de si trabajamos en una base o en la otra base. Y hay muchas más bases. Hay infinitas bases posibles. Ahora bien, ¿qué pasa si decidimos poner detectores aquí y aquí y entonces medimos el observable sigma z? En ese caso ya sabemos lo que ha salido. Imagina, por ejemplo, que sale sigma z igual a más 1. Es decir, que el fotón ha ido por aquí. Entonces, en ese caso, lo que se dice que ocurre es que la función de onda colapsa, este valor, el sigma z igual a menos 1, queda descartado y este valor se mueve hasta aquí. La función de onda se hunde por este lado, mientras que por este lado, bueno, crecería un poquito porque por normalización, pues tendría que valer 1. Subiría hasta aquí. Entonces se produce lo que se llama el colapso de la función de onda. Una vez que hemos obtenido el resultado de la medición, ahora ya sabemos el valor del observable sigma z, y entonces ahora la función de onda es otra. Es aquella correspondiente a sigma z igual a más 1, que es el resultado que hemos medido. Una vez se ha realizado la medición, el estado cuántico colapsa al subespacio correspondiente al valor obtenido en la medición. Pero hay una forma especial de hacer una medición que nos obliga a poner a prueba los fundamentos de la mecánica cuántica que estamos dando en este curso. Vamos a poner solamente un detector justo antes del aparato, en la posición sigma z igual a menos 1. Aquí. Pero ningún detector en el otro camino. Ningún detector aquí. Si cuando llega el momento en que el fotón tenía que haber llegado al detector, este detector no detecta nada, y esto ocurre la mitad de las veces, un medio de las veces, eso significa que el fotón se ha reflejado en el primer espejo semirreflector, con lo que la función de onda colapsa sin que haya habido ninguna interacción hacia el estado sigma z igual a más 1. Y esto se nota en que, como el estado sigma z igual a más 1 se puede escribir de esta manera, 1 partido por raíz de 2 sigma x igual a más 1 más 1 partido por raíz de 2 sigma x igual a menos 1. Entonces ahora no hay interferencia aquí y hay una probabilidad no nula de un medio de que se detecte el fotón aquí, donde antes había interferencia destructiva. Es decir, este colapso de la función de onda que se produce aquí da lugar a que se destruya el patrón de interferencias y ahora se puede detectar fotón tanto aquí como aquí. Y todo esto suponiendo que el detector sigma z igual a menos 1 no detecte nada.
lo que ocurre la mitad de las veces. Por ello, si este detector que hay aquí es una bomba que explota cuando le llega el fotón, un cuarto de las veces, es decir, un medio de las veces el fotón va por aquí, y dentro de ese un medio, otro un medio de las veces se detecta aquí. Es decir, un cuarto de las veces que hagamos este experimento, podemos detectar la presencia de la bomba sin que ningún fotón la haya alcanzado. Es decir, cuando no hay ningún tipo de obstrucción en el camino, es decir, ningún tipo de obstrucción ni en el camino del rayo refractado ni en el camino del rayo reflejado, entonces se produce un patrón de interferencias, constructiva aquí y destructiva aquí. Pero basta con poner un solo detector en sigma z igual a -1, este, y ningún detector en sigma z igual a +1, y el colapso de la función de onda es exactamente el mismo que si hubiera dos detectores, uno en sigma z igual a +1 y otro en sigma z igual a -1. Solo que un medio de las veces, la mitad de las veces, hemos conseguido ese colapso sin activar la bomba. Pero, ¿no habíamos dicho que la medición se producía cuando había una interacción entre el sistema cuántico y el aparato de medida? La posibilidad de detectar la bomba sin que ningún fotón la alcance contradice la idea de que el colapso y su consecuencia experimental, la destrucción del patrón de interferencia, es causado mediante una interacción entre el fotón y el aparato de medida. ¿Cómo es posible que se pueda hacer una medición y que por tanto pueda colapsar la función de onda sin que haya habido ninguna interacción? Lo veremos en el próximo capítulo.